Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les mando un abrazo cariñoso. Espero que estén con todas las pilas puestas y cargadas para dar comienzo a este segundo semestre con la unidad número 3 de lenguaje que corresponde a relatos de misterio. El objetivo de la clase es el OA3, que corresponde a analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Bueno, en esta unidad nosotros vamos a trabajar con cuentos de misterios, cuentos policiales, narraciones breves, etcétera, activando los conocimientos previos. Bueno, niños, para comenzar esta clase vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Esto es solo en base a lo que ustedes saben. ¿Qué es una novela policial? ¿Cuál es la diferencia entre un cuento policial y un cuento de misterio? ¿Qué entiendes por suspenso? ¿Qué características poseen los cuentos policiales? ¿Qué es un enigma? Trata de responder estas preguntas en base a tus conocimientos. Bueno, vamos a trabajar entonces en lo que es la novela policial o también considerada detectivesca. En el género policial es fundamental la búsqueda de una verdad o una certeza, encontrar el fin de algo. El misterio se resuelve gracias a la acción de un detective o policía, un personaje de detective o un personaje de policía. La novela policíaca o novela detectivescas es una clase de texto o género literario dentro de la novela o del género narrativo, que a su vez es un género de la épica o la narrativa. Su principal móvil lo constituye la resolución de un caso. Por tanto, se trata de una estructura novelística, cerrada. El protagonista, un policía o detective, resuelve el caso usando la razón. En los siglos XVIII y XIX se basaba principalmente en la indagación y la observación, o también usando la intuición, los sentimientos y la deducción, que fue a fines del siglo XX y del siglo XXI. El género policial clásico se caracteriza porque, primero, el misterio se presenta como un desafío intelectual, tanto como para el investigador como para el lector. En este sentido, abundan los relatos del enigma, un cuarto cerrado, el crimen ocurre entre cuatro paredes, sin la evidente posibilidad de que alguien haya podido entrar o salir del lugar, casi sin pistas. Toda novela policial tiene suspenso, pero ¿qué entendemos por suspenso? El suspenso es, en general, un estado psicológico de incertidumbre, duda o ansiedad que genera tensión. Desde el punto de vista narratológico, el suspenso es el resultado de los procedimientos por el que se sintetiza al lector o al personaje a formular preguntas que solo se responderán después. La clave de esto es siempre recordar la pregunta varias veces, de modo que el lector nunca olvide ese evento que aún no se ha resuelto. Continuando con las características de la novela policial, podemos decir que el detective es un personaje que tiene la capacidad de mirar más allá de lo evidente, en la capa más profunda de los hechos o de la mente de las personas, para así develar el misterio. La policía recurre a estos personajes cuando sus procedimientos habituales no obtienen resultados satisfactorios. Al hablar del personaje del detective, tenemos que hablar también de un enigma, porque básicamente es eso lo que resuelve el detective. Pero, ¿qué entendemos por enigma? Enigma es el dicho o cosa que no se alcanza a comprender o es difícil de entender o interpretar, lo que se caracteriza por ser ambiguo o metafórico. También enigma es usada para indicar una frase o texto oscuro, malicioso o con doble sentido,
y que puede estar relacionado con algo sobrenatural, misterioso o inexplicable. No posee vestigios para poder ser descifrado. La estructura de un relato policial se sustenta en la presentación del problema, en análisis de los datos y en el descarte de las pistas falsas. Por lo general, el conflicto gira en torno a una oscura lucha de poderes que el detective debe enfrentar mediante un sistemático trabajo mental. Ahora bien, ¿qué visión de mundo presentan los cuentos policiales? La verdad es que presentan un mundo ordenado, en el que la justicia y la verdad son posibles. Frente a un crimen que rompe el orden social, surge el detective o policía, quien investiga y restaura el orden. Lo que en un momento fue oscuro o misterioso, se esclarece y cada pieza encuentra su lugar. Se hace justicia. Actividad de la clase. Resuelve el siguiente enigma. Está en la página 64 de tu libro de lenguaje. Y luego responde las siguientes preguntas. A continuación le voy a dar lectura del enigma. La sangre en el jardín. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo, si no hubiera sido por la fuente central del jardín, que después de realizado el asesinato, comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia entre el disimulado crimen de dentro del palacio y la veta de agua rojiza sobre la taza repodrida de verdosidades dio toda la clave de lo sucedido. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen? Número 2. ¿Por qué la fuente arrojaba agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis a partir de lo que dice el relato. Y número 3. Observa la ilustración. ¿Te aporta una nueva información? ¿Qué interpretación del crimen te propone? Bueno, niños, ya vamos cerrando nuestra clase. Vamos a recordar los conceptos vistos. Vimos lo que era la novela policial, el contexto en el que surgieron. Hablamos sobre el concepto de suspenso, el personaje tipo que está dentro de estas novelas policial, que son el detective, pieza clave. Hablamos también sobre el concepto de enigma. Y por último vimos lo que eran la visión de mundo de las novelas policiales. La actividad de la clase fue principalmente resolver el enigma, la página 64 de tu libro, y responder 3 preguntas. Ahora, para finalizar nuestra clase, les dejo algunas preguntas de metacognición. ¿Te ha tocado enfrentar enigma? ¿Cuáles? ¿Para qué pueden ser útiles leer cuentos que contengan enigmas y misterios? Bueno, niños, eso ha sido todo por hoy. Les mando un besito grande. Espero que hagan sus actividades y me envíen sus evidencias. ¿Ya? Se cuidan y un abrazo para todos ustedes.